Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para otra aventura virtual juntos. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy prepárense porque la cosa se pone intensa, dramática y hasta un poquito misteriosa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, si siguen las telenovelas turcas como yo, seguro que les va a encantar. ¿Se acuerdan de Demet, esa chica fuerte, decidida y con un corazón que no le cabe en el pecho? Pues resulta que está metida en un lío de aquellos. Un lío que la ha llevado directamente a la comisaría, y para acusar a Perro. Sí, han oído bien. Demet en la comisaría señalando directamente a Perro. Ahora, antes de que empiecen a hacerse suposiciones descabelladas y a escribir el final de la telenovela en sus cabezas, vamos a analizar la situación con calma. Vamos a desentrañar este misterio paso a paso porque créanme, la declaración que Demet está a punto de dar, es de esas que te dejan sin aliento. Pero antes de que sigamos adelante quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan analizando las series turcas conmigo, si quieren estar al tanto de todos los chismes y teorías que rondan por internet, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis, es fácil, y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al drama. Bien, la pregunta que nos quema a todos por dentro es, ¿qué rayos ha pasado para que Demet termine acusando a Perro? Para responder a esta pregunta, tenemos que rebobinar un poco la cinta y recordar los últimos acontecimientos. Necesitamos refrescar nuestra memoria sobre las dinámicas entre los personajes, las sutiles pistas que los guionistas nos han estado dejando caer, y sobre todo, prestar atención a las emociones que han ido floreciendo, y a veces marchitándose, en el corazón de nuestros protagonistas. Recordemos que Perro, a pesar de su nombre un tanto peculiar, es un personaje que ha evolucionado bastante a lo largo de la serie. Empezó siendo un tipo duro con malas intenciones, un matón de barrio con una mirada que helaba la sangre, un pasado turbio y una reputación que le precedía. Pero poco a poco hemos visto un lado más vulnerable, más humano. Hemos atisbado la cicatriz de un niño abandonado, la soledad de un hombre incomprendido, la lucha interna entre el bien y el mal que libraba cada día. Incluso se podría decir que en algún momento llegó a tener una conexión especial con Demet. Una conexión que parecía trascender las barreras sociales, las diferencias de carácter y los prejuicios del pasado. Pero, ¿será que esa conexión se ha roto? ¿Será que Perro ha vuelto a las andadas? ¿Será que todo lo que creímos ver en él era una fachada, una cruel manipulación? Las teorías son muchas y muy variadas, como siempre ocurre cuando una telenovela nos atrapa en sus redes. Algunos dicen que Perro está involucrado en un negocio turbio y que Demet ha descubierto algo que no debía. Quizás se trata de una trama de lavado de dinero, de una red de tráfico de influencias, o incluso de algo más peligroso como el tráfico de personas o la venta de armas. Demet, con su espíritu justiciero y su valentía innata, no podría quedarse de brazos cruzados ante semejante atrocidad. Otros creen que se trata de un malentendido, una trampa orquestada por algún enemigo en común. En el mundo de las telenovelas turcas, las venganzas son un plato que se sirve frío, y Perro tiene suficientes enemigos como para llenar un estadio. Quizás alguien está intentando hundirlo, desacreditarlo ante Demet, y convertirla en un peón en su retorcido juego. Incluso hay quienes piensan que todo esto es una prueba para su amor, una forma de demostrar si realmente pueden confiar el uno en el otro. Una prueba cruel sin duda, pero que podría fortalecer su relación si logran superarla. En el fondo todos anhelamos verlos juntos, felices y enamorados, a pesar de las adversidades. Pero volviendo a la comisaría, la tensión es palpable. Imaginen la escena, luces fluorescentes parpadeando, el sonido monótono de una impresora, el olor a café rancio mezclado con el aroma penetrante de los productos de limpieza. Demet está sentada frente al detective, un hombre curtido por años de experiencia, con una mirada penetrante que parece leer el alma. Sus manos, entrelazadas sobre la mesa, delatan su nerviosismo. Sus ojos, llenos de lágrimas pero con una determinación inquebrantable, reflejan la tormenta emocional que está viviendo. Sabe que lo que está a punto de decir puede cambiarlo todo. Puede destruir vidas, romper corazones y desatar una guerra. Pero también sabe que es lo correcto. Que la verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste.
Su sentido de la justicia, su lealtad a sus principios no le permiten callar. Entonces respira hondo, toma un sorbo de agua y comienza a hablar. Su voz tiembla un poco al principio como un hilo a punto de romperse, pero a medida que avanza, se vuelve más firme, más segura. Empieza contando desde el principio, desde el momento en que conoció a Perro, cómo se sintió atraída por su lado oscuro y misterioso, como una polilla atraída por la llama. Cómo poco a poco fue descubriendo la verdad sobre su pasado, los traumas que lo marcaron, las heridas que lo hicieron ser quien es. Habla de los momentos buenos, de las risas compartidas, de las miradas cómplices, de las confidencias susurradas al oído. Habla de la esperanza de un futuro juntos, de un hogar donde reine la paz y la armonía. Pero también habla de los momentos malos, de las mentiras piadosas, de las traiciones imperdonables, de la desconfianza que fue creciendo entre ellos como una mala hierba. Cada recuerdo, cada detalle está cargado de emoción, de dolor, de decepción. Y entonces llega al punto clave, al momento crucial. Revela el secreto que Perro ha estado guardando, la verdad que ha estado ocultando. Una verdad que, de ser cierta, lo cambiaría todo. Una verdad que lo convertiría en un villano, en un traidor, en un monstruo. El silencio se apodera de la sala, un silencio denso y opresivo que parece presagiar una catástrofe. Según la declaración de Demet, Perro estaría involucrado en un caso de contrabando de arte. Sí, así como lo oyen. Parece ser que Perro, aprovechándose de su reputación y de sus contactos en el mundo del Lampa, ha estado traficando con obras de arte robadas, vendiéndolas en el mercado negro a precios exorbitantes. Cuadros de pintores famosos, esculturas de valor incalculable, joyas antiguas, todo pasaba por sus manos sucias, enriqueciéndolo a costa del patrimonio cultural. Pero eso no es todo. Demet también acusa a Perro de haberla estado utilizando. Al parecer, Perro se acercó a ella con la intención de obtener información sobre su familia, una familia adinerada y con conexiones en el mundo del arte. Su padre, un reconocido coleccionista, su hermano, un influyente galerista. Demet era la llave para acceder a un mundo de secretos y oportunidades. La idea era utilizar a Demet como un señuelo, como una forma de acceder a información privilegiada y facilitar sus negocios ilícitos. Un plan maquiavélico, una traición imperdonable. La declaración de Demet es impactante, devastadora. Si todo lo que dice es verdad, Perro estaría enfrentando cargos muy graves, cargos que podrían llevarlo a la cárcel por muchos años. Fraude, robo, asociación ilícita, blanqueo de capitales, la lista de delitos es interminable. Pero, ¿será verdad? ¿O acaso Demet está equivocada? ¿O está siendo manipulada por alguien más? Es posible que esté confundiendo las señales, interpretando erróneamente las intenciones de Perro. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque, como bien sabemos, en las telenovelas nada es lo que parece. Siempre hay giros inesperados, sorpresas ocultas y personajes con doble moral. La trama se complica, los hilos se enredan, y la verdad se vuelve cada vez más escurridiza. Tal vez Demet está siendo engañada por un enemigo de Perro, alguien que quiere verlos separados y destruidos. Alguien que conoce sus debilidades, que sabe cómo manipular sus emociones, que está dispuesto a todo para lograr su objetivo. Tal vez Perro es inocente y está siendo víctima de una trampa, un complot urdido por sus rivales para sacarlo del juego. O tal vez, lo más probable, la verdad se encuentra en algún punto intermedio, una mezcla de realidad y ficción, de culpa e inocencia. Quizás Perro ha cometido errores, ha tomado decisiones equivocadas, pero no es el monstruo que Demet cree que es. Lo que sí sabemos es que la declaración de Demet ha desencadenado una serie de eventos que cambiarán el rumbo de la historia. La policía ha iniciado una investigación exhaustiva, interrogando a todos los involucrados, buscando pruebas y testimonios que corroboren o desmientan las acusaciones de Demet. Los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, convirtiendo la vida de Demet y Perro en un circo mediático. Perro, por su parte, niega rotundamente todas las acusaciones. Afirma que es inocente, que todo es una mentira, una conspiración para arruinar su vida. Pero, ¿quién le creerá? ¿Tendrá pruebas para demostrar su inocencia? ¿Logrará convencer a Demet de que ella se equivoca, de que su amor es más fuerte que cualquier adversidad? Su destino está en juego y el tiempo corre en su contra. La verdad es que el futuro de Perro y Demet es incierto. Su relación, que alguna vez parecía tan sólida y prometedora, está ahora en ruinas.
La confianza se ha roto, la fe se ha perdido y el amor parece estar agonizando. Las heridas son profundas, las cicatrices dolorosas. ¿Podrán superar este bache? ¿Podrán reconstruir su relación sobre las cenizas del pasado? Pero no todo está perdido. Todavía hay esperanza de que la verdad salga a la luz, de que la justicia prevalezca y de que el amor, si es verdadero, pueda superar todos los obstáculos. En el fondo, todos queremos creer en un final feliz, en un triunfo del bien sobre el mal. Y aquí es donde ustedes, mis queridos espectadores, entran en juego. Porque quiero saber qué piensan. ¿Creen que Demet tiene razón al acusar a Perro? ¿O creen que Perro es inocente y está siendo víctima de una trampa? ¿Cuál es su teoría sobre todo este embrollo? ¿Qué personaje creen que está detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos, quiero saber sus opiniones y quiero que juntos sigamos desentrañando este misterio. Compartan sus teorías más descabelladas, sus predicciones más audaces, sus análisis más profundos. Hagamos de este espacio un foro de debate apasionado. Uf. Menuda trama, ¿verdad? Hemos visto cómo una simple acusación en la comisaría puede destapar una red de secretos, mentiras y traiciones. Hemos analizado las posibles motivaciones de Demet y Perro, hemos explorado las diferentes teorías que circulan por Internet y hemos llegado a la conclusión de que nada es lo que parece. En el mundo de las telenovelas, la verdad es como un espejismo en el desierto, cuanto más te acercas a ella, más se aleja. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta poder compartir mis pasiones con ustedes, debatir sobre nuestras series favoritas y crear una comunidad virtual donde todos nos sintamos bienvenidos y escuchados. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden que si les gustó este contenido, si les pareció interesante o entretenido, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un impulso para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no se olviden de dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre todo este drama. ¿Creen que Demet y Perro podrán superar esta crisis? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir todas las pruebas? ¿Qué papel jugarán los personajes secundarios en todo esto? Los leo con atención. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales para todos. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela, y ustedes son los protagonistas.